Hola, ¿qué tal? Vamos a dar continuidad a esta serie de videos que hemos venido desarrollando con referencia al tema de la recidiva en nuestros tratamientos de ortodoncia o en nuestros pacientes que han sido o no han sido tratados con algún procedimiento dental, específicamente hablando de ortodoncia y ortopedia. Bien, ahora nos quedamos específicamente la última vez en ver los factores de crecimiento. Y dentro de los factores de crecimiento nosotros vimos que obviamente teníamos que tener nosotros diferentes auxiliares del diagnóstico para, valga la redundancia, diagnosticar o analizar en qué etapa de crecimiento y desarrollo se encontraba nuestro paciente. Como recordarán, vimos específicamente tres estudios o tres métodos para poder hacer el diagnóstico. Entre ellos teníamos el estudio o el diagnóstico que nos da de Meridian, que es en la radiografía panorámica, el de Hazel y de Farm, que es en la radiografía lateral de cráneo a través de la radioanatomía de las vértebras cervicales, y desde luego el método de Borg, que es el método que se da con la famosísima radiografía carpal. Bien, ahora, importante, una vez que nosotros ya entendemos estos tres métodos para poder determinar la madurez esquelética de nuestros pacientes, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Ahora, ¿en qué etapa de desarrollo y crecimiento se encuentra mi paciente para poder potencializar dicho crecimiento a favor con ortopedia maxilar? Pues bueno, para eso vamos a nosotros a analizar o profundizar más en el diagnóstico de Meridian, el cual, como lo recordarán, es a través de la radiografía panorámica y se da específicamente en dos situaciones. Uno, a través de los estadios de Nola, y otro que también es poco fiable, pero que nos habla también de los estadios de erupción. Bien, para eso, pues bueno, elegimos este artículo, el cual está bastante completo, les recomiendo que lo lean. Es un artículo que vale la pena realmente analizar, profundizar sobre él, porque nos da aspectos que son del tipo general para poder determinar específicamente qué tan fiable es el estudio de Meridian o el análisis de Meridian, y obviamente los factores que son ya como específicos, que nos hablan más sobre las estructuras anatómicas que vamos a analizar para poder determinar la madurez esquelética de nuestros pacientes. Y bueno, iniciamos con este artículo que lleva por nombre la madurez esquelética evaluada o usada en el canino mandibular de acuerdo a los estadios de calcificación o los estadios de Nola. Bien, ¿qué nos dice este artículo? Bueno, lo primero que nos dice es que el desarrollo dental es uno de los indicadores importantes de la madurez del esqueleto. O sea, podemos tener una certeza de que cuando nosotros estamos valorando el desarrollo de los órganos dentarios de nuestros pacientes, podemos determinar o diagnosticar en qué etapa de crecimiento y desarrollo se encuentran ellos para determinar la madurez esquelética y poder determinar a su vez si todavía tenemos oportunidad de favorecer a nuestro paciente con redireccionamiento de crecimiento o con poderlo ayudar a crecer a favor de resolver su maloclusión. Bien, ahora, existen dos posibilidades para evaluar la madurez del esquelético, específicamente con el desarrollo dental. La primera es la erupción dental y la segunda es la madurez dental estimada a través de su calcificación o de los estadios de Nola. Bien, la primera, como tal, este artículo nos dice que la erupción dental no es un parámetro fiable de la madurez del esqueleto según Francis y colaboradores. Y el segundo nos dice que la madurez dental se puede estimar a través de las etapas de calcificación, o sea, los estadios de Nola, y que este es un parámetro mucho más fiable para poder evaluar la madurez esquelética de nuestros pacientes. Debemos de recordar que las etapas de erupción dental, bueno, son 5, y estas literalmente en algunas de estas etapas van a estar inmiscuidos algunos estadios de Nola. Sin embargo, es importante solamente determinar cuáles son las etapas de erupción y cuáles son los estadios de Nola que entran dentro de estas etapas de erupción. Y bueno, vamos a mencionar las etapas de erupción, que son los movimientos preeruptivos, la etapa intraósea, las cuales pues obviamente estas dos están relacionadas con el folículo dental, con los osteoblastos y con los osteoclastos. Y aquí
pues bueno, debemos de ser nosotros muy, pero muy objetivos, ¿no? En determinar cuáles son los estadios de Nola que podrían estar dentro de estas etapas de erupción. Y por así decirlo, o sea, en un estadio 0, donde no hay formación de cripta, o un estadio 1, donde se ve apenas la formación de la cripta, según los estadios de Nola, pues no van a estar relacionados con los movimientos preeruptivos, ni mucho menos con la etapa intraósea, porque todavía no van a estar en el proceso de risólisis. Sin embargo, nosotros debemos de entender que existen otras 3 etapas más en cuanto a las etapas de la erupción, y estas son la penetración de la mucosa, las etapas preoclusales y la etapa posoclusal. Estas literalmente están relacionadas con el ligamento periodontal, y aquí sí podemos nosotros encontrar, al igual que en las otras dos, ya estadios de Nola que pueden estar relacionados con las fases de erupción. Sin embargo, para el fin del estudio de la madurez o la determinación de la madurez esquelética, vamos a ser más específicos en analizar los estadios de calcificación de los órganos dentarios, y más específicamente, según este artículo, por las estadísticas que nos maneja, vamos a elegir el canino mandibular. Y ahora vamos a determinar por qué. Bueno, iniciamos con la segunda lista, que es como los puntos más individualizados de este artículo, y nos dice que la evaluación de la madurez esquelética se puede o está basada en etapas de la calcificación dental, y estas tienen ciertas ventajas, ya que nos permiten hacer esta evaluación basadas en una radiografía panorámica, la cual todos nosotros como ortodoncistas o como odontólogos de práctica general es un estudio o un auxiliar del diagnóstico que es muy común que lo solicitemos. Entonces ya tenemos como tal que, aparte de que nuestra radiografía panorámica nos puede servir para diagnosticar otro mundo de cosas, también nos puede servir para diagnosticar en qué etapa de maduración se encuentra nuestro pacientito. Eso es súper importante. Bien, ahora, algunos autores señalan que las etapas de desarrollo de ciertos órganos dentarios, en este caso, por ejemplo, los caninos y los segundos molares inferiores, muestran una alta correlación con la madurez esquelética. Para ser más precisos, en este estudio se revisaron los caninos mandibulares. Bien, ahora, ¿por qué se revisaron los caninos mandibulares? Esto lo dice el tercer punto. Los caninos mandibulares mostraron una asociación significativa con las etapas de desarrollo. La hipodoncia del canino permanente es extremadamente rara, y la prevalencia oscila entre el 0.18 y el 0.29, además de que los caninos permanentes mandibulares rara vez presentan variaciones morfológicas en su desarrollo. Entonces, es por eso que este estudio específicamente nos maneja al canino mandibular como la estructura radioanatómica para poder determinar la madurez esquelética de nuestros pacientes, tomada en una radiografía panorámica. Bien, ahora, la calcificación del canino mandibular es un parámetro confiable para la madurez esquelética, es lo que acabo de decirles o parafrasearles, porque obviamente pues tiene todas estas ventajas que acabo de decir en los 3 puntos de arriba. Bien, ahora, debemos de entender que este artículo maneja 2 índices de evaluación o 2 índices de medición. Uno es el índice de medición del canino y el otro es el índice de medición de las vértebras cervicales, y los vamos a identificar por índice de maduración del canino o por las siglas de índice de maduración de las vértebras cervicales. Ahora, estos 2 índices obviamente nos están hablando sobre en qué etapa de crecimiento y desarrollo se encuentra nuestro paciente. Para fines didácticos, prácticos y objetivos, a nosotros como ortodoncistas o a nosotros como especialistas en crecimiento y desarrollo cráneo cérvico-facial, nos interesa cuando nuestro paciente puede tener un aceleramiento del crecimiento, porque nosotros podemos controlar ese crecimiento, redireccionar ese crecimiento o favorecernos de este pico de crecimiento para poder ayudar a crecer ciertas estructuras faciales de nuestro paciente, para poder resolver de forma más sencilla la maloclusión y desde luego mejorar el perfil del paciente. Ahora, ¿cuáles son estos 2 estadios? Pues bueno, por casualidad, específicamente el estadio 2, tanto del índice de maduración del canino como el estadio 2 del índice de maduración de las vértebras cervicales, coincidieron. ¿En qué coincidieron? En que obviamente los 2 estaban relacionados con el comienzo del estirón puberal, o el crecimiento o el proceso de aceleración de crecimiento.
Y específicamente en el estadio de Nola, en donde nosotros podemos encontrar es en el estadio F o en el estadio de calcificación F, específicamente hablando del canino. Bien, ahora, ¿cuáles son las características que nosotros encontramos en el estadio F? Bueno, vamos a encontrar que las paredes de la cámara pulpar forman un triángulo isósceles con un ápice que termina en forma de embudo y la longitud de la raíz es igual o mayor que la altura de la corona. Esto último es muy importante porque al final, si nosotros no tenemos el estudio como tal de una radiografía panorámica, nosotros podemos tomar una radiografía periapical y nosotros no estamos teniendo mediciones milimétricas, simplemente estamos teniendo dos características importantes, pero que aluden más a características de morfología y de tamaño, pero no de medición. Y aquí nos está diciendo que la longitud de la raíz debe de ser igual o mayor a la altura de la corona. Y eso indiscutiblemente, si nosotros tomamos una buena radiografía con técnica de cono o con técnica de paralelismo o nuestra panorámica está bien tomada con una buena técnica, nosotros no vamos a tener distorsión y vamos a estar lo más apegados a la realidad del estadio F para poder determinar que nuestro paciente puede estar en un proceso de aceleración o pico puberal o estirón de crecimiento. Bien, entonces eso es importantísimo. Ahora, como ya se los había comentado, estas son las características del estadio de Nola en la etapa F. Pero ¿qué podemos observar nosotros en el estadio número 2 que está relacionado con el índice de maduración de las vértebras cervicales? En primer lugar, lo vamos a identificar como que es una etapa o un índice donde específicamente en esa etapa se encuentra en aceleración y es la etapa 2. ¿Y qué vamos a encontrar? Que las concavidades se desarrollan en los bordes inferiores de la C2 y de la C3 y el borde inferior de la C4 es plano. Los cuerpos de C3 y C4 tienen forma casi rectangular. Entonces nosotros podemos hacer un estudio comparativo de nuestros pacientes, tanto en nuestra radiografía lateral de cráneo como en nuestra radiografía panorámica. Entonces, de esta forma nosotros podemos ser más certeros al momento del diagnóstico para poder determinar en qué etapa de crecimiento y desarrollo se encuentra nuestro paciente. Bien, para eso, obviamente también tenemos que tener un conocimiento profundo de cuál es la cronología de la erupción en nuestros diferentes órganos dentarios. Y para eso revisamos este artículo. Este artículo también se los recomiendo que lo revisen profundamente porque la verdad es que aquí nos va a dar como las posibles alteraciones que podemos tener en la erupción de las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo de nuestros pacientes, lo cual nos podría estar arrojando falsos positivos o falsos negativos. ¿Y qué nos dice específicamente este artículo? Bueno, nos dice que sabemos que hay variaciones en cuanto al momento y el orden de la erupción dentaria, que se relacionan con factores internos, los cuales son conocidos como genéticos, y desde luego los factores externos, que son conocidos como factores epigenéticos, en donde ya están más relacionados con los factores ambientales y obviamente alimenticios. Bien, ahora, según la literatura, se dice que numerosas condiciones ambientales influyen en el tiempo de erupción clínica de los órganos dentarios permanentes. Estas se pueden subdividir a su vez en dos categorías generales, en las cuales vamos a encontrar nosotros la composición corporal del paciente, la nutrición, la ingesta de fluoruros, el nivel socioeconómico, la estación en la que el pequeñito nació y obviamente vamos a tener también nuestros factores locales en esta subdivisión. Y en los factores locales vamos a tener la caries de los dientes primarios, los cuales nos va a hacer pérdida de espacios, desde luego, y sus secuelas, que puede ser la pérdida temprana de un predecesor, apiñamiento en la arcada dental o traumatismos, que obviamente esto nos va a afectar el crecimiento y desarrollo de nuestro paciente, hablando facialmente o óseamente, y también nos va a perjudicar el desarrollo de nuestro órgano dentario permanente. Entonces eso es importantísimo. Ahora, los tiempos de emergencia y la secuencia de erupción de los órganos dentarios permanentes son muy importantes. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir evaluar el crecimiento y desarrollo. Sí, eso es sumamente importante en ortopedia maxilar. Pero también, si nosotros podemos identificar
que un órgano dentario no está presente en boca cuando ya debería de estar, este tipo de identificación nos va a ayudar a la planificación, aquí lo ponemos, en la planificación de tratamientos dentales, particularmente en ortodoncia y en pediatría, estimando tanto la edad fisiológica del paciente, pero también poder identificar cuando nuestro paciente está teniendo ya riesgo de que un órgano dentario se esté quedando retenido o impactado, lo cual, pues lógicamente nos va a poner en jaque mate, porque en muchas ocasiones estos órganos dentarios tienen que ser extraídos o muy difícilmente en tratamientos futuros se pueden ya traccionar. Entonces esto nos hace tener limitaciones en nuestra biomecánica. Y bueno, este artículo específicamente también hablaba sobre la identificación humana a través de la odontología forense. Es un tema un poquito a veces difícil de tratar, pero desafortunadamente, pues bueno, muchos de los pacientitos que en ocasiones por diferentes razones llegan a perder la vida, pues bueno, es una forma de cómo poder identificarlos. Bien, vamos a dar continuidad. Ahora, el objetivo de este estudio es describir el tiempo de erupción de los diferentes órganos dentarios permanentes para poder diferenciar si existe alguna diferencia entre las diferentes poblaciones mundiales. ¿Esto por qué? Porque obviamente hoy tenemos un factor de migración, lo cual nos permite a nosotros como ortodoncistas tratar a pacientes de diferentes razas o diferentes orígenes. Me refiero específicamente a si son blancos, a si son de raza mestiza, si son de raza negroide o bueno, negritos, por así decirlo. Y esto lógicamente nos lleva a poder tener más información o nos da la obligación de entender más información para poderla aplicar en nuestros diagnósticos, muy específicamente en nuestros tratamientos de ortopedia y nuestros tratamientos de ortodoncia. Bien, ahora, ¿cómo nosotros podemos ejemplificar esto que estamos platicando? Bueno, puse dos casos clínicos, estos dos casos clínicos son de mi consulta, y aquí tenemos al paciente 1, que tiene 6 años, y noten ustedes cómo específicamente ya empieza a tener el proceso de risólisis o el proceso de exfoliación en la zona anteroinferior, bien, pero vemos también cómo en la zona anterosuperior, pues bueno, tiene todas las raíces formadas de sus órganos centrales superiores, incisivo central superior y laterales temporarios. Sin embargo, o sea, ¿cuál es la mayor característica para que ustedes puedan identificar rápidamente a este paciente que tiene 6 años, que es el paciente número 1? Pues que bueno, tiene una prótesis corona cero cromo en la arcada inferior del lado izquierdo. Ahora vamos a ver el paciente número 2. Bien, y tomen nota como en qué estadio se encuentran nuestros caninos. ¿En qué estadio de Nola se encuentran nuestros caninos? Y bueno, el paciente número 2. El paciente número 2 es un paciente que tiene 5 años. Y vean ustedes qué cosa tan curiosa. Si nosotros analizamos el proceso de exfoliación o el proceso de erupción, mejor dicho, este paciente se encuentra más acelerado en este proceso de erupción, pero recordemos, no es fiable según el artículo que revisamos, es más fiable el estadio de maduración o los estadios de Nola. A pesar de que este paciente se encuentra ya en un proceso, prácticamente ya en una fase ya eruptiva y preeruptiva de estos órganos dentarios anteroinferiores, bueno, es un año menor que el paciente número 1. Entonces, vean el paciente número 1, todavía ni siquiera estos dientes que son los temporarios se han exfoliado. Y vemos aquí cómo sus órganos dentarios que son permanentes anteriores todavía no están como tal en la etapa donde ya están rompiendo la mucosa y ya se encuentran en una etapa donde ya están en la cavidad oral. Entonces, veamos esa diferencia. Esta paciente tiene 6 años y esta paciente tiene 5. Sin embargo, o sea, algo que sí es muy notable, la paciente de 6 años está teniendo toda la continuidad o toda la estructura de la raíz de sus incisivos centrales superiores y sus laterales. Y veamos cómo este paciente prácticamente ya está a punto de exfoliar estos dos incisivos centrales, tanto el derecho como el izquierdo. Y vemos cómo obviamente aquí sí está muy acelerada esta situación, también al igual que abajo, del proceso
de erupción. Sin embargo, como se los dije, tomen nota cómo se encuentran los caninos, cómo se encuentran los caninos, cómo se encuentran los premolares, cómo se encuentra el segundo molar. Recordemos, es más fiable nosotros al basarnos en los estadios de Nola que en los procesos de erupción. Y a pesar de que esta pacientita, que es la número 2, me está diciendo que tiene un aceleramiento prácticamente de 2 años de diferencia, porque esta paciente a los 5 años está mostrando una exfoliación como si tuviera 6 años y medio, o prácticamente ya 7 por este proceso de risólisis de los dientes anterosuperiores. Aún así, sus procesos o sus estadios de Nola a nivel de los premolares y de los caninos son muy parecidos. Paciente número 1, 6 años, paciente número 2. Ahora, para poderlos identificar mejor y poder identificar en qué estadio de Nola se encuentran, lo ponemos de esta forma para que sea más sencillo. Como tal, se llevan como tal un estadio. El paciente número 1 está en el estadio 5. La corona está parcialmente completa, que podría ser este de aquí. Pero este ya se encuentra en el estadio 6, donde ya la corona está completa, pero también ya se empieza a ver la corona completa y obviamente ya se empieza a ver un poquitito, estadio número 5, corona parcialmente completa, que sería y el estadio número 6, que sería el del lado derecho, ya la corona está completa. Ahora veamos en el paciente número 2, que es más pequeño. Este paciente, sí, los 2 órganos dentarios ya se encuentran en el estadio 2, en el estadio 6, perdón. Entonces, como resumen, a pesar de que este paciente tiene 5 años en edad como tal fisiológica, como edad desde que la paciente nació a la toma de la radiografía, vemos nosotros un aceleramiento en los procesos de la osificación de sus órganos dentarios, en este caso específicamente en los caninos inferiores. Quiere decir que este paciente número 2, a diferencia de este paciente número 1, necesita tener una vigilancia sumamente minuciosa, sumamente detallada y estandarizada para ver si es que no se van a presentar algún desequilibrio hormonal o algún desequilibrio endocrinológico que nos pueda estar afectando el crecimiento y desarrollo no tan solo de la cara, sino de todo el cuerpo o de toda la situación sistémica del paciente. Eso es muy importante. Y esto estamos hablando nosotros específicamente de crecimiento y desarrollo y estadios estadios de maduración esquelética, que tiene que ver específicamente con ortopedia maxilar. Sin embargo, recuerden, si nosotros también tenemos alterado nuestro proceso de erupción y nosotros no estamos identificando que estamos teniendo un problema, podríamos enfrentarnos a este paciente número 3, que también es paciente de un servidor. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo el atrapamiento del canino inferior derecho. Veamos la diferencia. Vean, este canino prácticamente se encuentra a nivel del ápice de los incisivos centrales inferiores y vemos cómo este ya prácticamente está a punto de erupcionar. Ya está a punto de hacer la exfoliación de este canino temporario y está a punto de erupcionar. Entonces, saber de procesos de erupción y de estadios de Nola no nada más no solamente nos ayuda a determinar los estadios de maduración del esqueleto, sino también nos ayuda a poder identificar áreas de oportunidad en órganos dentarios que pueden estar teniendo riesgo de quedar retenidos o impactados. Esa es la importancia de poder saber y determinar los pormenores y los detalles de los procesos de erupción y los estadios de maduración o estadios de Nola. Bien, ahora, una vez establecido esto, pues bueno, ¿qué habíamos revisado específicamente tanto en este artículo que nos habla de la maduración esquelética a través de los estadios de maduración o de calcificación del canino y lo que nos dice el doctor Suárez Quintanilla? Los dos concluyen en lo mismo. La estabilidad es mayor cuando actuamos sobre la emergencia dentaria, o sea, cuando ya estamos actuando sobre un paciente que tiene apiñamiento, que cuando lo hacemos en un diente que ya está mal posicionado. O sea, es mejor prevenir que estar corrigiendo. Bien, y este artículo que nos dice que el tiempo, o sea, la edad cronológica o el tiempo en que nosotros estamos atendiendo a nuestro paciente, juega un papel crucial en los resultados del tratamiento para las desarmonías esqueléticas en nuestros pacientes en crecimiento y desarrollo. Y a pesar
de que uno nos está hablando de la malposición de órganos dentarios y el otro artículo nos está hablando de anomalías de crecimiento cráneo, de crecimiento esquelético, las dos se empatan en un punto. ¿Cómo? Pues bueno, cuando nosotros tenemos un apiñamiento así de severo, es mejor que nosotros empecemos a buscar de dónde vamos a obtener los espacios para que estos órganos dentarios permanentes puedan ser alineados dentro del arco. Y la solución, lógicamente, es en favorecer el crecimiento y desarrollo de nuestros pacientes con ortopedia, la que ustedes gusten, ortopedia miofuncional, ortopedia mecánica o simplemente con aparatología auxiliar en la ortodoncia, que puede ser un Bayelix, un Quadaction o alguna placa de expansión o cualquier expansor. Esto porque lógicamente vamos a estar nosotros aprovechándonos de los picos de crecimiento puberal para poder resolver la emergencia que está presentando nuestro paciente, ya que esto nos va a favorecer el crecimiento en las 3 dimensiones del espacio y por consecuencia nos va a permitir que estos espacios se logren para poder hacer nuestra alineación, nivelación y todas nuestras etapas de tratamiento ortodóntico en nuestros pacientes en un futuro. Entonces es importantísimo. Bien, bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. La verdad es que creo que este es uno de los videos que más importancia tienen de lo que hemos venido desarrollando con referencia a los pacientes que tienen recidivas, porque literalmente nos está hablando de la solución en los pacientes que empiezan a tener apiñamiento en edades tempranas. Y esto no es otra cosa más que con la ayuda de la ortopedia dentofacial. Bien, no olviden suscribirse a nuestro canal Odontología para Domis y pues bueno, estamos en contacto. Saludos.